Las venas abiertas de América Latina, por Eduardo Galeano, parte 89. No surgió, entonces, una clase industrial libre de la dependencia tradicional. El gran impulso manufacturero provino del capital acumulado en manos de los terratenientes y los importadores. Fueron los grandes ganaderos quienes impusieron el control de cambios en la Argentina. El presidente de la Sociedad Rural, convertido en ministro de Agricultura, declaraba en 1933: el aislamiento en que nos ha colocado un mundo dislocado nos obliga a fabricar en el país lo que ya no podemos adquirir en los países que no nos compran. Los fazendeiros del café volcaron a la industrialización de San Pablo buena parte de sus capitales acumulados en el comercio exterior. A diferencia de la industrialización en los países hoy desarrollados, diagnostica un documento de gobierno. El proceso de la industrialización brasileña no se dio paulatinamente, inserto dentro de un proceso de transformación económica general. Antes bien, fue un fenómeno rápido e intenso que se superpuso a la estructura económico-social preexistente, sin modificarla por entero, dando origen a profundas diferencias sectoriales y regionales que caracterizan a la sociedad brasileña. La nueva industria se atrincheró de entrada tras las barreras aduaneras que los gobiernos levantaron para protegerla, y creció gracias a las medidas que el Estado adoptó para restringir y controlar las importaciones. Fijar tasas especiales de cambio, evitar impuestos, comprar o financiar los excedentes de producción, tender caminos para hacer posible el transporte de las materias primas y mercancías, y crear o ampliar las fuentes de energía. Los gobiernos de Getúlio Vargas del 30 al 45 y del 51 al 54, Lázaro Cárdenas del 34 al 40 y Juan Domingo Perón del 46 al 55, de signo nacionalista y amplia proyección popular, expresaron en Brasil, México y Argentina la necesidad de despegue, desarrollo o consolidación, según cada caso y cada periodo de la industria nacional. En realidad, el espíritu de empresa que define una serie de rasgos característicos de la burguesía industrial en los países capitalistas desarrollados fue en América Latina una característica del Estado, sobre todo en estos periodos de impulso decisivo. El Estado ocupó el lugar de una clase social cuya aparición la historia reclamaba sin mucho éxito. Encarnó a la nación e impuso el acceso político y económico de las masas populares a los beneficios de la industrialización. En esta matriz, obra de los caudillos populistas, no se incubó una burguesía industrial esencialmente diferenciada del conjunto de las clases hasta entonces dominantes. Perón desató, por ejemplo, el pánico de la Unión Industrial, cuyos dirigentes veían, no sin razón, que el fantasma de las montoneras provincianas reaparecía en la rebelión del proletariado de los suburbios de Buenos Aires. Las fuerzas de la coalición conservadora recibieron antes de que Perón las derrotas en las elecciones de febrero del 46.
un famoso cheque de líder de los industriales a la hora de la caída del régimen. 10 años después, los dueños de las fábricas más importantes volvieron a confirmar que no eran fundamentales sus contradicciones con la oligarquía de la que, mal que bien, formaban parte. En 1956, la Unión Industrial, la Sociedad Rural y la Bolsa de Comercio concertaron un frente común en defensa de la libertad de asociación, la libertad de empresa, la libertad de comercio y la libertad de contratación del personal. En Brasil, un importante sector de la burguesía fabril estrechó filas con las fuerzas que empujaron a Vargas al suicidio. La experiencia mexicana tuvo en este sentido características excepcionales y, por cierto, prometía mucho más de lo que finalmente aportó al proceso de cambio en América Latina. El ciclo nacionalista de Lázaro Cárdenas fue el único que rompió lanzas contra los terratenientes, llevando adelante la reforma agraria que ya agitaba al país desde 1910. En los demás países, y no solo en Argentina y Brasil, los gobiernos industrializadores dejaron intacta la estructura latifundista que continuó estrangulando el desarrollo del mercado interno y de la producción agropecuaria. Por lo general, la industria aterrizó como un avión sin modificar el aeropuerto en sus estructuras básicas, condicionada por la demanda de un mercado interno previamente existente. Sirvió a sus necesidades de consumo y no llegó a ampliarlo en la honda y extensa medida que los grandes cambios de la estructura de haber ocurrido hubieran hecho posible. De la misma manera, el desarrollo industrial fue obligado a un momento de las importaciones de maquinarias, repuestos, combustibles y productos intermedios. Pero las exportaciones frente a de las divisas no podían dar respuesta a este desafío porque provenían de un campo condenado por sus dueños al atraso bajo el gobierno de Perón. El Estado argentino llegó a monopolizar la exportación de granos. En cambio, no arañó siquiera el régimen de propiedad de la tierra, ni nacionalizó los grandes frigoríficos norteamericanos y británicos, ni a los exportadores de la lana. Resultó débil el impulso oficial a la industria pesada y el Estado no advirtió a tiempo que si no daba nacimiento a una tecnología propia, su política nacionalista se echaría a volar con las alas cortadas. Ya en 1953, Perón, que había llegado al poder enfrentando directamente al embajador de los Estados Unidos, recibía con elogios la visita de Milton Eisenhower y pedía la cooperación del capital extranjero para impulsar las industrias dinámicas. La necesidad de asociación de la industria nacional con las comparaciones y corporaciones imperialistas se hacía perentoria a medida que se iba quemando etapas en la sustitución de manufacturas importadas, y las nuevas fábricas requerían más altos niveles de técnica y de organización. La tendencia iba madurando también en el seno del modelo industrializador de Getúlio Vargas. Se puso al descubierto en la trágica decisión final del caudillo.